Cuando hablamos de los elementos para la redacción de una reseña de una obra literaria, hablamos, por supuesto, hace un momento, de el primero, que es el punto de vista. Esto se refiere principalmente a quién escribe la obra. Si es una, si son dos personas, si ese autor está hablando en primera o en tercera persona. También nos referimos al título y el prólogo. En muchas ocasiones nos podemos encontrar libros en donde el título nos dice mucho. Al momento de leer la obra, nosotros podemos entender que el título tenía un sentido muy particular por lo que nos trata de transmitir el autor a través de su obra. A veces nos podemos cuestionar si es necesario leer o no el prólogo para poder comprender de en qué consiste la obra literaria que un autor ha diseñado para nosotros. Una vez que hayamos conocido o hayamos analizado el punto de vista del autor, que hayamos entendido si el título viene al caso, si nos dice cosas, si es correcto y adecuado para una obra literaria, o si el prólogo realmente ofrece información oportuna y necesaria para que el lector comprenda precisamente la obra, lo que vamos a analizar ahora es la organización. ¿Cómo está estructurado el libro? Si está organizado de una manera cronológica, si está descrito por capítulos, si los capítulos son claros, son precisos, dicen cosas al autor, si es difícil de entender o no cómo está estructurada esa obra. Para posteriormente analizar el estilo. ¿Cómo es el estilo del autor? ¿Cómo está escribiendo? Si está escribiendo de manera formal o de manera informal. Si es difícil de entender al lector, su estilo, su manera, su manejo del lenguaje. Después de analizar el estilo, lo que seguirá será analizar el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que nos quiso decir el autor con el contenido, con el tema? Si es un poema, si es una ficción, si es teatro. Realmente, si el autor nos quiere comunicar algo con ese tema y si ese tema es entendible para el autor, también como debe ser entendible para el lector. Muchas veces hay autores que utilizan simbolismos, pero que estos simbolismos sean detectables por el lector. A veces el simbolismo se queda en la cabeza del lector y proyectado en algunos elementos de la obra, pero muchas veces esos simbolismos no pueden ser detectados por el lector. Es importante que el tema se pueda entender en una situacionalidad totalmente evidente para que el mismo lector lo pueda detectar. Una vez que hayamos entendido esto, seguirá a analizar el final. ¿Fue difícil para el autor encontrar ese final? ¿Fue redundante? ¿El final nos dijo algo? ¿El final dejó satisfechos al autor? Y sobre todo, dejó satisfechos a los lectores. ¿Cómo se sentirá una vez que termine la obra el lector? ¿Cómo se sentirá él? ¿Cuáles serán sus sentimientos? ¿Cuáles serán sus enseñanzas? Esos son algunos de los elementos que hay que analizar en el elemento final de una reseña literaria. Dos elementos más quedan para esta estructura de la redacción de una reseña. Y esos elementos son interesantes porque uno se refiere principalmente a la precisión de la información. Esto, por supuesto, requiere cierto estudio, ciertas características, cierto perfil para la persona que diseña la reseña. Yo recuerdo en el caso del libro de Dan Brown, que ustedes obviamente recordarán, El Código Da Vinci, que mucho de lo que se le juzgaba, mucho de lo que se le criticaba, mucho de lo que se le reseñaba, estaba enfocado a la información que estaba nutriendo a la obra que el autor había diseñado. La precisión de la información obviamente exige que el autor haya sustentado de manera eficiente, de manera eficaz, la información que estaba él trabajando para el diseño de su obra. Y por último, los artificios de la literatura, los artificios de la obra, los artificios literarios.
Estos son los elementos que adornan una obra, que estas puede ser la parte de la portada, que pueden ser, por ejemplo, las fotografías que utilicen, que pueden ser los simbolismos gráficos, puede ser incluso hasta la misma pasta que esté utilizando en un libro. Un libro que pueda aspirar a cierta distinción en la ubicación de los estantes de una buena biblioteca, a lo mejor tendría que trabajar inicialmente con esos ciertos artilugios que la literatura le permite. Podemos encontrar como ejemplo que existen muchísimas versiones de la obra El arte de la guerra. Incluso habrá algunas versiones que van desde un libro que cueste 48 pesos, 30 pesos en una librería común y corriente. Habrá entonces también con el mismo contenido obras de este mismo autor, obras de esta misma información del arte de la guerra que pueden costar hasta 300,000 pesos. ¿Cuáles serán los elementos que vayan dictando la variación de su precio si el contenido es el mismo? Muchas veces son referidos a los artilugios de la literatura que vienen siendo los elementos que adornan o revisten una obra. Mis amigos, no olvidemos que para poder estructurar una buena reseña debemos de tomar en cuenta los elementos que ya mencionamos. Repito, son punto de vista del autor, son título y prólogo. Hay que tomar en cuenta también la organización, el estilo, el tema, el final, la información que utiliza el autor para sustentar su obra y por supuesto los artilugios literarios que revisten a esta obra misma. Haciendo un análisis de todos y cada uno de ellos, pudiéramos nosotros tener en sí una reseña que pueda juzgar y valorar una obra y por supuesto invitar o no invitar a que los lectores tengan acceso a ella. Mis amigos, hay un par de elementos que tenemos que agregar o que tenemos que tomar en cuenta para el diseño de una buena reseña. Y son elementos que son extrínsecos. ¿Qué significa extrínsecos? Que son elementos externos a los que ya mencionamos que tienen que ver directamente con la obra en cuestión, con el libro en cuestión. Estos más que nada tienen que ver, por ejemplo, con el autor. Hay que conocer un poco o un mucho la biografía del autor, que es el que diseña la obra que se está presentando. Hay que conocer un poquito de dónde viene, qué género literario es el que maneja, cuál es su expertise, si realmente él está trabajando en el área de conocimiento que él domina, o si realmente él está tratando de incursionar a una nueva área en donde realmente todavía no ha reconocido su trabajo o su trayectoria de preparación profesional. Es importante también identificar cuál es la época literaria en la que él está trabajando, cuál es la situación externa que se está viviendo. Y esto nos lleva, por supuesto, al siguiente elemento, al siguiente factor que habrá que tomar en cuenta, que es el análisis del público al que su obra va dirigida. Conocer la edad, conocer el sexo, conocer el nivel socioeconómico, conocer el nivel sociocultural del público al que va dirigido, en esta ocasión, el trabajo que está diseñando. Su obra principalmente. Es una responsabilidad del autor de una reseña conocer estos elementos extrínsecos, conocer principalmente el perfil del autor y por supuesto el perfil del lector al que va dirigido la obra y sumarlo por supuesto a los elementos anteriores que mencionamos que tienen principalmente que ver al contenido directo de la obra que se está valorando.